tenemos en la línea vía Zoom, además, a Jorge Gordillo, director de Análisis Económicos y Bursátiles de Cibanco. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, qué contento de estar con ustedes otra vez. Oye, Jorge, platícanos los mercados. El tipo de cambio ha estado bien estos 2 días tras el anuncio que se hizo de los relevos en la Secretaría de Hacienda y Banco de México. ¿Se debe a esto? ¿Ha influido mucho o son factores exclusivamente internacionales? La mayor parte de la afectación o del buen comportamiento del tipo de cambio tiene que ver por situaciones externas. Así se ha estado comportando el tipo de cambio. Ha seguido mucho el ciclo o la impresión de los inversionistas sobre qué haga la Reserva Federal en el futuro. Cuando inyectó cualquier cantidad históricamente liquidez al mundo y puso la tasa de interés a 0, todas las monedas emergentes se apreciaron, se recuperaron después del año pasado, y ahora el mercado está un poco esperando cuándo poderse anticipar a que terminen estos estímulos. Entonces, unos días antes de las elecciones salió el dato de empleo muy importante en la visión del mercado, porque en Estados Unidos, porque ahí podría ser un termómetro sobre si esto podría darse pronto, y salió el empleo por debajo de lo esperado, y entonces vimos al tipo de cambio desde el viernes bajar considerablemente. Entonces, ese es el tema número uno en los mercados, pero por supuesto que sí tuvo un efecto positivo en la impresión de los mercados. Claro, Jorge Gordillo, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, qué gusto saludarte, Jorge. Buenas noches, Marco. Jorge, nos dices que el comportamiento, al menos del tipo de cambio del peso frente al dólar, ha respondido más a factores externos. Yo quisiera preguntarte, ¿cómo están analizando ustedes, los analistas económicos, todos los acontecimientos recientes, como el proceso electoral, que al final de cuentas pues, fue positivo, los nombramientos en la Secretaría de Hacienda del Banco de México, la señal que hoy dio el gobierno mexicano de acercamiento con la iniciativa privada, con el Consejo Mexicano de Negocios, el conjunto de elementos que hoy se están reuniendo y que parece que van en pos de lograr extender este rebote económico que se espera para el cierre de este año hacia el resto de la administración. Sí, muy importante, porque efectivamente a lo mejor el tipo de cambio en cuanto a dirección sigue mucho lo que está pasando en el exterior, pero en cuanto a magnitud sí importa mucho lo que está pasando internamente o tiene importancia relevante. Y 3 de los principales riesgos que tenía el mercado, que le preocupaban al mercado sobre esta administración para los próximos años, uno de ellos era efectivamente si el partido en el poder podría tener la mayoría suficiente como para cambiar la Constitución en temas que no le gustan al mercado, en temas que son de preocupación, sobre todo el sector energético, sobre el cambio en el INE, etcétera, etcétera. Luego el presidente nos asustó un poco en semanas anteriores diciendo que no va a rectificar al gobernador del Banco de México. Lo hizo muy anticipado y la manera como lo dijo volvió a poner algo de ruido en el mercado, sobre todo porque la preocupación que tiene el mercado es que sabemos que la recuperación económica viene lenta y hay mucho cuestionamiento sobre cómo va a conseguir recursos este gobierno para poder seguir manteniendo sus programas sociales. Entonces, algo de miedo es que pueda voltear a ver al Banco de México como una fuente de ingresos. Entonces, que mantener la autonomía del Banco de México es muy importante para los mercados y de alguna manera también este riesgo se disminuyó al decir el presidente que Arturo Herreras podría ser o lo va a candidatear como gobernador del Banco de México. El tercer riesgo es el que falta y es el sector judicial. La amplitud de 2 años de la Suprema Corte para el mercado es preocupante, para muchos analistas también, pero parece que no la veremos en resolución hasta julio o agosto. Así es, Jorge. Oye, el tema de la inflación, tanto en Estados Unidos, que hoy se dio a conocer, salió alta la inflación en Estados Unidos y la de acá está alta. ¿Qué tanto nos debe preocupar? Porque obviamente sí hay una muy buena recuperación y qué bueno que la haya en Estados Unidos, pero pues puede venir acompañado de inflación y eso trae problemas con tasa de interés. Sí, la inflación es el otro indicador que se fija el mercado también para tratar de adelantarse las decisiones de la Fed. El primero es la actividad económica, principalmente el empleo.
Y el empleo, perdón que me desvíe tantito, pero el empleo es muy importante porque es lo último que recuperas como empresa. Cuando caes en una crisis, lo último que tiras es el empleo porque te costó mucho capacitarlo. Bueno, al revés, cuando te recuperas, es lo último que vuelves a incorporar porque te cuesta mucho entrarle a la empresa. Entonces, para el mercado, el indicador de empleo significa como que efectivamente viene una recuperación sólida. Ahora, del otro lado, la inflación, la preocupación es que fue tan histórica la cantidad de dinero que se metió al mundo que tenemos miedo que en algún momento esto signifique constantes años de aumento de precios. Y esto no hay manera de saberlo y no lo sabremos este año. Este año simplemente es un rebote porque el año pasado nos encerraron, la gente no consumió y entonces la medición de inflación del año pasado fue muy mala porque no había demanda y se rompieron varios medidas de todo el proceso de logística, todo el proceso de producción se rompió el año pasado. Entonces ahora que aumenta la demanda, muchos productores no han podido incorporarse a esa demanda y por eso se ha traducido en precios y sobre todo en materias primas, en commodities. Ahora, esperamos que en la medida que se vayan incorporando los servicios, el turismo, los restaurantes, entonces estos puedan subir sus precios y provocar que la demanda se desvíe tanto para allá y no presionemos tanto a la exigencia que estamos dando en los commodities. Entonces, hoy pensamos que es temporal este rebote inflacionario, pero por supuesto es un tema que seguirá hablándose por muchos años. Lo que preocupa del alza inflacionaria es un alza en las tasas de interés, que Correcto. No son en Estados Unidos, pero no son los mismos factores en México que en Estados Unidos los que están afectando a la inflación, porque aquí tenemos, aunque bajó ligeramente, en mayo se mantiene en 5.89, me parece, la inflación, sigue estando muy por arriba de la meta del Banco de México, que cada vez que le preguntamos a Alejandro Díaz de León dice que es coyuntural, que ya va a bajar, pero no ha bajado. Sí, correcto, y no va a bajar en todo el año. O sea, creemos que la inflación en México ya tocó su punto más alto en el mes de abril, va a ir disminuyendo, pero no a la velocidad que quisiera escuchar el Banco de México o nosotros mismos. Creemos que en todo este año no va a bajar del 4,5%, quizás cierre incluso arriba del 5%. Pero sí para la segunda mitad, para el segundo tercio del año que entra, simplemente por términos estadísticos, por como fue muy alta el inicio de este año la inflación, es muy probable que bajemos otra vez del 4%, pero el problema es que Banco de México, con esta presión, más posibles cambios en la dirección que haga la Fed para principios del próximo año, muy difícilmente pueda seguir bajando tasas de interés. Por eso ya el mercado ya salió de esa expectativa. Creemos que ya no va a bajar tasas de interés, incluso podría adelantarse a la Fed, empezar aumentando tasas de interés tan pronto como a finales de este año o principios del próximo. Ese es un dato interesante, Jorge, porque precisamente lo que está en la mira de los analistas es qué política monetaria va a seguir el Banco de México, qué va a hacer en una circunstancia tan especial como la que se está viviendo, con presiones al alza inflacionarias y con una circunstancia de una inflación importada en su mayoría. Y bueno, pues lo que estamos viendo también es que hay pues un incentivo en el gobierno mexicano para continuar con la reducción de las tasas de interés, para procurar un mayor crecimiento. Desde ese punto de vista, ¿crees que influya? Todavía va a faltar el relevo para hasta el próximo año con el nuevo gobernador, pero a lo largo de este año, ¿crees que haya alguna sorpresa como la estás anticipando ahorita? No, por supuesto, lo que dices es muy importante porque el gobierno quisiera que todo tipo de ayudas para recuperarse más rápido de la economía, y una tasa baja es una de ellas. Y entonces la preocupación es qué tanta influencia va a tener el presidente sobre el nuevo gobernador del Banco de México. Siempre pasa esta disyuntiva. También cuando teníamos el presidente anterior, Peña Nieto, cuando puso a Díaz de León, también dijimos, es muy cercano al presidente, ¿no será que y el Banco de México logró ser una institución autónoma? Quisieran hacerlo y a lo mejor van a intentar hacerlo, pero yo creo que la presión de fuera va a ser suficientemente fuerte como para que no se pueda dar. Y al presidente sí le importa mucho el tipo de cambio, y si el tipo de cambio empieza a presionarse a finales de este año y el próximo por cambios en los mensajes que diga la Reserva Federal de Estados Unidos, va a ser muy difícil que consiga aguantar sus tasas de interés como las tiene, y creo que va a tener que adelantarse, no va a tener otra opción, porque ahorita mismo ya el mercado está, sobre todo el exterior, con las salidas que hemos visto de bonos mexicanos en poderes extranjeros, te está diciendo que quiere un premio mayor a los riesgos actuales que está viviendo.
Sí, desde luego. Pues agradecerte mucho la entrevista, Jorge Gordillo, que ya nos dijiste de dónde es tu apellido, ya sabemos todos ese origen. Análisis de Cibanco, muchas gracias. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches, pues ya nos vamos yendo, yo así despacito que luego me atropello. Marco Mario, buenas noches. Gracias, Mari Carmen Cortés, muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Jorge Gordillo, gracias, buenas noches. Buenas noches, Marco. Jorge de nuevo, desde luego. Mari Carmen Cortés, esta mañana, gracias. La producción de Diana Cepeda con asistencia de Cindy Sánchez y de Charlie González, en los controles técnicos Álvaro López y Lorenzo Gasca. Coma frutas y verduras y sigamos usando cubrebocas, que ya hoy hubo casos en una secundaria. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos, nos vemos mañana.